Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estás, yo desde aquí te saludo. Mi nombre es Valeria Mandakovich, soy fundadora de Campus Alama, que es un aula virtual de expansión de conciencia. Bueno, hoy te quiero hablar sobre la máquina de co-crear, la máquina para crear la realidad. La máquina, esa máquina de la cual estoy hablando para que cada uno de nosotros creemos la realidad que estamos viviendo y la realidad que queremos vivir, esa máquina somos nosotros mismos. Y esa máquina, para mí, está dividida en tres piezas muy importantes. Y te quiero hablar de cada una, te las voy a mencionar. Una pieza de esa máquina se llama mente, otra pieza se llama voz y otra pieza se llama emociones. ¿Ya? Entonces te quiero hablar de cada una. Empecemos por la mente, ¿ya? La mente, primero entendamos qué es la creación de la realidad. Cuando digo creación de la realidad, estoy asumiendo de que cada uno crea la realidad que está viviendo. Y esa creación de la realidad ocurre constantemente, querámoslo o no, estemos conscientes o no. Y crear la realidad es todo, ¿te gusta la vida que estás teniendo? Bueno, esa vida que estás teniendo se debe a todo lo que has pensado, sentido y dicho en el pasado. Y todo lo que estás pensando, diciendo y sintiendo hoy es lo que vas a crear mañana. Así es que atención, mañana, por decir algo, puede ser en un par de horas, en un par de minutos, puede ser en un año, ¿ya? Entonces, las tres partes que conforman el motor para crear es la mente, las emociones y la voz. La mente, empecemos por la mente. La mente tiene que ver con todo lo que pensamos, ¿ya? Y acá quiero hacer énfasis en que necesariamente como nosotros pensamos y pensamos usando un lenguaje, porque cuando tú piensas usando tu lenguaje, ¿no es cierto? Yo hablo español, entonces pienso, me gustaría tener esta polera negra, o sea, polera, negra, me gustaría tener. Siempre estamos ocupando el lenguaje incluso cuando estamos pensando. Por lo tanto, el lenguaje, si bien nos ayuda a comunicarnos y nos ayuda a definir, identificar exactamente a qué nos estamos refiriendo, no necesariamente abarca la totalidad de aquello a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cómo decirlo de otra manera? Es como que, por ejemplo, yo estoy hablando de una polera negra y digo polera negra, pero quizás en tu mente estés pensando, yo pienso una polera negra sin mangas, otro una manga larga, otra con manga corta, otros con escote en V, otros con cuello redondo, ¿te das cuenta? Otros con algún diseño. O sea, no puedo abarcar la totalidad de aquello a lo que me refiero con el lenguaje. Por lo tanto, ¿y por qué te digo esto? Por lo tanto, lo que pensamos siempre nos limita, o sea, siempre impone cierta limitación. Cada vez que nosotros pensamos, y pensamos utilizando el lenguaje, porque es la manera que tenemos de pensar, estamos imponiendo ciertas limitaciones a lo que es posible, ¿ya? Todo lo que pensamos limita lo que es posible, siempre. Así que partamos desde ahí. Sin embargo, nosotros podemos limitar más o menos aquello que pensamos que es posible. Por ejemplo, ¿tú piensas que es posible volar? ¿Que tú puedes volar? Bueno, la mayoría de las personas cree que es imposible volar. Entonces, como piensa que es imposible volar, esa es la limitación que están manifestando en su vida. Sin embargo, hay personas que sí se propusieron volar en la vida. Ya hay un montón de inventores, hay montones de genios que dijeron, no, yo voy a volar. Y eso es posible. Y el ser humano puede volar. Y de ahí se han construido un montón de aparatos como aviones, como alas, como, qué sé yo, parapentes, etcétera, que facilitan el volar, ¿ya?
Y así, muchas personas han pensado que algo es posible y lo hacen posible. Entonces, si te das cuenta, lo que tú piensas necesariamente está limitando más o menos la manifestación de tu realidad. Si tú piensas que es imposible tener mucho dinero sin esforzarte mucho, esa es la realidad que estás creando. Eso es un ejemplo, ¿sí? Hay muchas creencias, hay muchos pensamientos que operan a nivel menos consciente. La idea es hacerlos conscientes. Y que están actuando de una manera muy, muy limitante. Por ejemplo, si tú lo que quieres es tener prosperidad económica en tu vida, va a ser muy difícil que la tengas si es que sientes que, o sea, piensas que el dinero es malo, por ejemplo, puede ser hasta inconsciente, que el dinero solo trae problemas, que el dinero genera conflictos al interior de las familias, que el dinero solo se obtiene de malas maneras, etc. ¿Ya? Todos esos son pensamientos que están dificultando la creación de algo que sí quieres, porque tú quieres tener prosperidad económica, pero tienes una serie de pensamientos que están diciendo esto no es posible. ¿Ya? Entonces, primer elemento, mente, ¿ya? Para crear la realidad. Y la mente posibilita un poco más o un poco menos aquello que tú quieres hacer manifiesto en tu realidad. Vamos al segundo motor, a la segunda pieza de este engranaje, que es las emociones, ¿ya? Las emociones lo que hacen es que son un verdadero motor para lograr o no lograr algo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos distintos tipos de emociones. Por lo tanto, hay emociones que van a ayudar a que realmente se manifieste aquello que tú quieres, y hay otras emociones que puede que enlentezcan aquello que tú quieres manifestar en tu vida, incluso pueden hacer que aquello que tú deseas se vaya abajo y simplemente se anula el pedido, ¿ya? Entonces, empecemos por ese tipo de emociones. A ver, la emoción del entusiasmo, ¿ya? La emoción del entusiasmo es una emoción muy, muy favorable para que tú ejecutes, manifiestes aquello que deseas. Porque el entusiasmo, si es que lo mantienes, que eso es importante, porque no vale 5 minutos de entusiasmo y después tristeza y angustia, ¿sí? El entusiasmo, si lo mantienes, es una emoción que es un verdadero motor constante, con mucha energía, porque el entusiasmo, cuando tú estás entusiasmado, quieres hacer cosas, te mueves más, tienes más energías para salir, tienes más ganas de hablar, tienes más ganas de conectarte con las personas. El entusiasmo hace de que todo se movilice más rápido. Es mucha, mucha energía que si la direccionas con pensamientos que favorezcan aquello que tú quieres manifestar en tu vida, esto es realmente un motor como de las lanchas, ¿no es cierto? Así tú puedes poner el motor y va a andar mucho más rápido que simplemente remando. Entonces, el entusiasmo es una tremenda emoción. Y el entusiasmo y cualquier otra emoción vas a sentirlo en la medida que tus pensamientos te lleven a sentir esas emociones. Si tú dices, ¡ay, qué rico sería! Piensas, qué rico sería tener ese trabajo que tanto quiero con estas características, y lo piensas como que ya lo tienes, necesariamente la emoción que vas a sentir es entusiasmo. Así es que el pensamiento puede ayudarte a, ¿ves? Posibilita la emoción que estás teniendo. Ya, otro tipo de emoción, por ejemplo, el miedo. Cuando estás con miedo, el miedo es una emoción que no solo enlentece, de hecho no enlentece que se manifieste tu deseo, sino que, peor aún, el miedo lo que hace es que te paraliza. Y el miedo hace que cualquier deseo, cualquier cosa que tú quieras ver hecha realidad, se anule. Entonces tú, por más que digas, yo deseo
deseo mucho, no sé, tener este trabajo nuevo con estas características, pero quizá, y ahí el pensamiento también es el que posibilita que se muestre o no se muestre el miedo. Pero quizás no tengo las habilidades o las capacidades para este trabajo. Y por lo tanto, te da miedo. Te da miedo incluso postular a un trabajo de esa naturaleza, ¿ya? O ese pensamiento también te podría provocar angustia. Y la angustia lo que hace es que también es mucho dolor interno. La angustia es muy hacia adentro. Y como está todo hacia adentro, la energía se vuelca hacia adentro, desde el dolor además. Y como está volcada hacia adentro, es difícil manifestar y poner energía afuera. Entonces la angustia también entorpece y anula cualquier tipo de manifestación. La tristeza tampoco ayuda, porque si bien no es un dolor tan intenso, sí es una emoción también hacia adentro y no se proyecta hacia afuera. Quiero hablar de la rabia. La rabia es una tremendísima emoción. Y con rabia me refiero a esa rabia de querer golpear algo, de querer ahorcar a alguien, de querer gritar, ya, esa rabia, porque no confundas por favor la rabia con la frustración. La frustración es cuando la rabia te la comes, ¿ya? Esa no. O la impotencia, que es como no solo te comiste la rabia, sino que no haces nada con eso, ¿ya? Entonces, no. La rabia la ganas de querer hacerle algo a otra persona o a un cojín o a gritar o en el fondo querer accionar hacia afuera, de esa rabia me refiero. La rabia es una tremenda emoción que te puede ayudar a manifestar tus deseos. Si es que la canalizas de una manera adecuada, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú quieres este trabajo con todas estas características y ya no quieres más el trabajo en el cual estás yendo todos los días. Entonces, vas al trabajo y te da rabia que otra vez te pidan no sé, te hagan hacer una tarea que tú no le encuentras sentido, te da rabia cómo te trata tu jefe, te da rabia el clima laboral en el cual te encuentras. Y esa rabia, si tú la canalizas bien, porque es mucha energía, cuando tú estás con rabia es mucha energía, en vez de tener una discusión con tu jefe, en vez de pelearte con todos tus compañeros, en vez de pasarlo mal y comer así rápido o salir a fumarte un cigarro, en vez de hacer eso, tú esa rabia la podrías canalizar y decir, tengo tanta rabia que toda esta energía la voy a llevar a encontrar el trabajo que más quiero en este mundo, que tiene todas estas características. Esta es una muy buena manera de llevar la rabia, ¿ya? Entonces la rabia es como una propulsión a chorro, así como el entusiasmo es una propulsión a chorro que tú le puedes poner a tu deseo si es que la canalizas bien, ¿sí? Eso con respecto a las emociones. Y respecto a la voz, y con la voz me refiero a hablar, cuando tú dices algo, ¿sí? También estás ocupando el lenguaje. Cuando tú dices algo, lo piensas, necesariamente tienes que pensar lo que dices, ¿ya? Para articular bien las palabras y que se entienda en una oración lo que estás diciendo. Ya sea que te escuchen o no te escuchen, porque a veces uno habla solo. Entonces, cuando tú dices algo, lo que estás haciendo son dos cosas. Estás dando una orden al universo para que se ejecute algo, ¿sí? Así es que por eso muchas personas dicen, ten cuidado con lo que dices, porque lo que dices se manifiesta. Y yo te quiero repetir lo mismo en realidad, porque de verdad que es importante. Cuando tú dices, no, es que yo no creo que puedas tener un trabajo así, no. O no, yo creo que no tengo las habilidades para... Pero ¿quién va a querer que si yo no tengo experiencia, por qué me van a contratar para este tipo de trabajo? ¿Ya? Todas esas son órdenes para que se manifieste aquello que estás diciendo. Así es que, ojo con lo que dices. Pero no solo es una orden al universo, sino que cumple otra función lo que dices. Cuando tú dices algo, estás ordenándote también, estás ordenando tus pensamientos. Cuando tú hablas, tú estás
ordenando lo que estás pensando en distintas cajitas, en distintas clasificaciones. Entonces, si tú dices, por ejemplo, alguien te hace una pregunta, oye, ¿y has pensado en cambiarte de trabajo? Tú puedes decir, uy, no lo había pensado. Y en ese momento dices, pero ¿sabes qué? Yo creo que no podría porque aunque no me gusta el trabajo que tengo, igual estoy ganando harto dinero y no creo que encuentre un trabajo con este nivel de dinero que me guste. Al pensarlo, estás ordenando tus pensamientos y estás clasificándolos. Entonces, al mismo tiempo, estás haciendo más o menos posible aquello que podrías querer ver como hecho realidad. Entonces, este engranaje, esta máquina para crear tu realidad, eres tú. Repito, mente, emociones y lo que dices. ¿Ya? Te mando un gran abrazo. Si te interesó esta información, compártela, coméntala y de todas maneras nos vemos en un próximo video.